Buenas tardes a todos. A nombre del Centro de Estudios de Asia y África, quiero darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro La rebelión Maji-Maji, un análisis historiográfico que presenta José Arturo Saavedra Casco. Lamentablemente, por un compromiso académico que tengo, voy a tener que retirarme y solamente quiero primero dar la bienvenida a ustedes y agradecer la presencia de los ilustres colegas académicos que están en la mesa. El doctor James Gilbin, no sé si pronuncié bien su apellido, Gilbin, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, la doctora Romana Falcón, ampliamente conocida en el Colegio de México, una destacadísima profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos aquí del Colegio de México, el doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa, profesor del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y finalmente el doctor Aaron Rosenberg, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África de esta misma institución, el Colegio de México. Los dejo en excelentes manos. Mi colega Gilberto Conde va a hacer el trabajo de moderación y les deseo mucho éxito en esta presentación. Me disculpo, con permiso. Gracias. De nada, al contrario. Buenas tardes. Pues ya les dieron la bienvenida. Es un placer estar aquí presentando el libro de Arturo Saavedra sobre la rebelión Maji-Maji. Vamos a tener, tenemos una mesa con muy destacados profesores, historiadores, todos, que nos van a hacer la presentación del libro. Perdón, aquí hay un pequeño... Aquí está. Entonces, presentamos al doctor James Gilbin. Él es un destacado africanista, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Fue alumno de un prominente historiador de África, Jan Van Sina. Se ha especializado en la historia política y social de Tanzania. Ha publicado numerosos textos, entre los que destaca A History of the Excluded, Making Family and Memory a Refuge from State in 20th Century Tanzania, publicado por Oxford University Press. Tiene muchos otros libros, coeditado con Jamie Monson, Maji-Maji, Lifting the Fog of War, publicado por Brill en Leiden, una muy importante editorial, como todos saben. Ha coeditado muchos otros volúmenes, como por ejemplo In Search of a Nation, Histories of Authority and Dissidence in Tanzania, y Custodians of the Land, Ecology and Culture in the History of Tanzania. Actualmente está trabajando haciendo una investigación sobre la oposición política al gobierno de Julius Nyerere en Tanzania durante la época socialista de Ushmaa. Le damos la palabra al doctor Gilbin. Muchas gracias. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. Chairman. And I want to begin by thanking the Center for Asian and African Studies, who have made possible my visit to this wonderful institution. I've had a very exciting week. I do ask that you pardon my English. This is my first visit to Mexico, and unfortunately, I come without Spanish. But I am delighted to be able to be here with you this evening to speak to you about the importance of the historical subject addressed by Dr. Saavedra in his new book. Very few people, I think, know that the East African nations of Tanzania, Rwanda, and Burundi were once a German colony called German East Africa. And the Germans ruled these territories from 1888 until 1916. Okay? German rule was harsh. And eventually, the result was a great rebellion by African people against German authority. This rebellion took place in 1905. It began in 1905 and continued until the rebels, the opponents of German authority, were defeated in 1907. Okay? The consequence, first, the size of this rebellion was very large. Okay? It's estimated by historians that perhaps 300,000 people perished during this conflict, which at the time would have represented perhaps something like 1/10 of the population of the German colony. Okay? The size of the war zone itself was very large. It was a very large territory. Okay? The consequences of the Maji-Maji War were considerable. Okay? It marked the end of violent resistance against colonial rule in that part of East Africa. A rebellion of this sort was never attempted again. Okay? Nevertheless, the rebellion brought about important changes in the way in which the Germans ruled East Africa. Okay? So the Maji-Maji War had very important consequences for East Africa. Beyond that, though, the Maji-Maji War is understood by Africans throughout the continent to have been a very significant event in their colonial history. Throughout the continent, from Senegal to South Africa, African people realized that the Maji-Maji War represented one of the largest rebellions against European colonialism. And so this is an event of not just territorial or regional, but also continental significance. In addition, historians have seen other forms of significance. Historians of Germany, for example, have asked whether the German suppression of the Maji-Maji rebellion was one of the episodes which may have led towards the German turn towards fascism, authoritarianism, and indeed genocide in the later 20th century. Okay? The Maji-Maji War has also been compared with a variety of different conflicts, including the conflicts between Native American peoples and Anglo-American colonists in North America, and compared also with the famous Boxer Rebellion of the early 20th century in China. So historians understand the Maji-Maji War to be a historical event of great significance. Okay? As a historian of the Maji-Maji War, I'm tempted to talk about this in great detail, but I'll try not to. Try to be very brief here. Okay? But I want to tell you that over time, historians' interpretations of the Maji-Maji War have changed. Initially,
the Maji-Maji War was understood as an example of primitive, barbaric African refusal to accept modern civilization. Okay? Later, historians understood the Maji-Maji War as a moment when, for the first time, African people living in this territory found new kinds of unity, solidarity, in fighting against the Germans. So there have been very important changes in the way that this war has been understood by historians. Okay? Now, having tried to give you a brief introduction to the significance of this subject, I wanted to say a word about Dr. Saavedra's contribution. I do not myself read Spanish, and so I have not been able to read the new book. However, I know his first book, which is entitled Utenzi, War Poems and the German Conquest of East Africa, Swahili Poetry as a Historical Source. This book was published in 2007, and I know it very well. And I'd like to share with you 2 or 3 thoughts about the qualities, the intellectual qualities that Dr. Saavedra brings to his study of African history. Okay? First, he is a scholar who is committed to understanding his sources very well. Okay? He is a fluent speaker of Kiswahili, okay? And he also knows very well the formal literary form of Kiswahili, in which his source material was written. Kiswahili has a colloquial form, the kind of form that is spoken on the street, but it also has a little-known literary form. I think Spanish might be similar in that respect. Okay? And Dr. Saavedra knows these different forms very, very well. Right? He is also a very fair-minded historian. That is to say, he is willing to consider different interpretations, different understandings. And this willingness to listen to others and to learn from different viewpoints is a characteristic of his book on Swahili poetry. By using these qualities, Dr. Saavedra was able to show us the importance of sources which historians had long understood to be not useful. Historians had dismissed or ignored the sources that he used. Why? Because these sources had been written by people who were understood to have collaborated with the German colonial authorities. And so their documents, their poems, were thought to be unimportant. Dr. Saavedra, in fact, shows us that these are complex literary products which contain a variety of interpretations and a variety of thoughts and understandings. Okay? I want to share with you just one more thought. Okay? In Tanzania today, the Maji-Maji War is not only the history of the events of 1905 to 1907. It is a national founding myth. It is like the myth of George Washington for those of us who come from the United States. Right? And we know that founding myths change over time. They are part of living culture. As cultures and societies change, so too the founding myths change. Now, for a historian to be able to understand an event as a national founding myth, one must understand the culture of the society from the past into the present. One must understand the culture as a living, ever-changing culture. Okay? Dr. Saavedra brings this ability to understand Swahili culture
as a living culture to his study of the Maji-Maji period. He understands that Tanzanian understandings of Maji-Maji have changed over time. And he knows this, and he understands why this happens, because he has studied and learned the history of cultural change from the time of Maji-Maji until the present. Okay? Some of you may know that in recent years, Dr. Saavedra has studied Tanzanian hip-hop. You know, hip-hop. Right? Now, some people might say, that's not very important for a historian to study hip-hop. But it is, because what he has shown us is that hip-hop is a new way of expressing cultural and social concerns. And so hip-hop in the current day plays the same role that the formal literary Kiswahili poetry played at the beginning of the 20th century. Okay? Very few historians have this understanding of African culture as a living, ever-changing form of cultural continuity. Okay? And so I'm delighted to be able to say that Dr. Saavedra brings to our field of study a very unusual perspective. Now, finally, the last thing I would like to say is that I'm here as a representative of a community of international scholars who have studied the Maji-Maji War. In our studies, we use African languages, we use German, we use a little bit of French, and of course we use English. But none of us use Spanish. I don't believe any of us who study the Maji-Maji War read Spanish or write or publish in Spanish, aside from Dr. Saavedra. Okay? And so he has made a contribution which all of us understand to be extremely important, because he has been able to provide an opportunity for readers of Spanish to learn about this very important event in African history. And so all of his colleagues in the field of African history are delighted to see the publication of this book, and we congratulate him for it. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Giblin. Ahora le voy a pasar la palabra al doctor Felipe Arturo Ávila. Él es sociólogo por la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Se especializa en temas de historia social, historia política e historia cultural del Porfiriato y de la Revolución Mexicana. Entre sus publicaciones se encuentran El pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes, Los orígenes del zapatismo y Entre el Porfiriato y la Revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, así como la coordinación del libro El zapatismo. Ha sido colaborador en otros libros, entre ellos el volumen 5 de la historia de la vida cotidiana en México y el volumen 4 de la Reforma a la Revolución 1857 a 1920 de la Gran Historia Ilustrada de México. Ha publicado diversos trabajos sobre historia del movimiento obrero en la Revolución, el anticlericalismo en México y España, entre otros, en libros y revistas especializadas. Es profesor del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio de discusión de este libro sobre la rebelión Maji-Maji. Agradezco desde luego a los organizadores de esta presentación, al autor por haberme invitado y a mis distinguidos colegas con los que comparto esta mesa.
Bueno, quisiera empezar, en primer lugar, agradeciéndole al autor, a José Arturo Saavedra Casco, por haber insistido con vehemencia en que aceptara yo participar en esta presentación, a pesar de que me opuse con todas mis fuerzas. Finalmente logró convencerme por dos motivos. Uno, porque noté un cierto tono de desesperación en él por teléfono. En segundo lugar, porque quien le recomendó que me hablara fue mi queridísima maestra Romana Falcón, y no puedo decirle que no a Romana todavía hasta ahora, entonces debo aceptarlo públicamente. Pero finalmente tengo que estarle enormemente agradecido a José Arturo Saavedra, porque gracias a su insistencia y gracias a mi osadía me atreví a leer este libro, y debo confesar que fue una gratísima experiencia. Después de reconocer y de aceptar públicamente que soy un absoluto ignorante de la realidad y de la historia africanas, y particularmente que no conocía una letra acerca de la rebelión Maji Maji, creo que después de haber leído el libro de José Arturo, se me quitó un poquito lo ignorante. Conozco ahora algo de la historia de Tanzania, bastante más de la rebelión Maji Maji, y lo que voy a hacer a continuación es compartirles algunas de las experiencias que me produjo la lectura de este libro. En primer lugar, quisiera reconocer al autor por este notable esfuerzo de investigación, en donde no solamente nos enseña, nos ilustra, nos acerca a la rebelión Maji Maji, que después de conocerla más se da uno cuenta de la gran trascendencia histórica que tuvo, no solamente para la historia de Tanzania, sino creo que también para la historia de la lucha por la liberación y la autonomía de los pueblos de los países africanos colonizados, sino que creo que también de manera colateral nos ilustra sobre la historia de Tanzania, un país para mí absolutamente desconocido hasta la lectura de este libro. A través de sus páginas conocemos un poco de la historia colonial, de la historia independiente y de la historia reciente de esta nación de África Oriental. Creo que hace una muy buena síntesis histórica, regional, cultural, con los aspectos centrales que nos permiten entender el contexto en el que se ubica la rebelión. En segundo lugar, creo que este libro de José Arturo Saavedra representa un enorme y muy bien logrado esfuerzo de síntesis de un siglo de historiografía sobre la rebelión en tan solo 240 páginas. Creo que este esfuerzo titánico de resumir en un breve texto 100 años de investigación historiográfica, pero además de hacerlo de manera muy entendible, muy clara, muy bien organizada, en donde quedan perfectamente claros los periodos de la historiografía, las corrientes historiográficas, sus aportaciones principales, sus límites, así como la ubicación de los principales autores
y de las principales obras y de los paradigmas historiográficos en los que se inscriben, me parece que también tiene una gran relevancia. Me llamó también la atención que al ir leyendo cada uno de los periodos en que clasifica la historiografía sobre la rebelión, ubica de manera muy clara y me parece que muy adecuada de dónde vienen estas corrientes historiográficas, cuáles son sus fuentes, cuáles son las corrientes ideológicas, las corrientes filosóficas, las corrientes políticas que las están alimentando, y además lo hace en un continuo diálogo sobre el contexto histórico, tanto internacional como africano y tanzano. De manera que el contexto sirve muchísimo para ubicar las discusiones, para ubicar las interpretaciones, para ubicar los intereses políticos y los intereses ideológicos, las filiaciones y también las fobias de cada uno de los autores. De manera que no es solamente la descripción de cómo abordaron la rebelión Maji Maji, sino todo lo que está detrás de esa propuesta de cada uno de los principales autores de los que José Arturo Saavedra nos habla. Una cuarta cosa que me llamó la atención es que el libro de Saavedra nos sugiere de manera muy atractiva un marco comparativo y conceptual, tanto para entender la rebelión Maji Maji como otras rebeliones que han tenido lugar en otros territorios y también en otras épocas. Porque me parece que adentrándose en lo que fue la rebelión, uno se da cuenta cómo hay patrones de comportamiento muy parecidos, con semejanzas, con similitudes, con diferencias también, pero que alientan la comparación entre distintas rebeliones. Hay un patrón de conducta similar entre los conquistadores y los colonizadores desde el siglo XV, al menos, hasta el siglo XXI. En muchas de las cosas que describe de cómo llegan los conquistadores y colonizadores alemanes, pues uno inmediatamente piensa en lo que pasó en los territorios americanos con las culturas originarias de este continente. Se encuentra similitudes en el comportamiento, en la opresión, en la destrucción de la cultura, de la religión, en el sometimiento, en las formas de esclavitud que impusieron los conquistadores y en la forma en que trataron a los conquistados. Me parece que hay un patrón de conquista, de colonización y de sometimiento cultural semejante en muchos de los pueblos que han llevado a cabo estos procesos. Y al mismo tiempo, al adentrarse en los detalles de la rebelión Maji Maji, nosotros podemos advertir, yo por lo menos advertí también un patrón semejante de resistencia, de lucha, de rechazo, de oposición a la colonización. En la manera en que los tanzanos sufrieron y resistieron y lucharon contra la colonización alemana en esta rebelión, encontré también
muchos elementos que me hacían inmediatamente pensar no solamente en la resistencia de los pueblos indígenas mesoamericanos que se opusieron a la conquista española y en otros lugares a la portuguesa en América, sino también en periodos más recientes, ya no a la colonización, pero sí al avance del capitalismo comercial y de un nuevo tipo de colonialismo mucho más reciente que nosotros podemos también seguir cuando echamos una mirada a la resistencia indígena y campesina en el siglo XIX y en el siglo XX mexicanos. Al mismo tiempo, con la lectura de este libro, me pareció muy claro que también se puede intentar establecer un estudio o varios estudios comparativos en el tratamiento historiográfico de las rebeliones. Las distintas etapas que nos describe con mucha claridad el autor en este libro, desde las primeras de Götzen hasta las más recientes, también cuando nosotros echamos una mirada panorámica a las distintas etapas de la historiografía sobre nuestra realidad, creo que podemos encontrar muchísimas semejanzas en la periodización, en los paradigmas. Hay tanta similitud en lo que Saavedra describe sobre la historiografía del periodo colonial con la producción que hicieron los conquistadores españoles con las cartas de relación, con la historia verdadera que pensábamos que era de Bernal Díaz y que ahora no estamos tan seguros, con algunos rescates de los vencidos que encontramos en la obra de Sahagún y de las casas de los misioneros españoles, y también en la manera de no entender al otro, de no entender a los africanos, igual que no entendieron los europeos que conquistaron a los americanos originarios de estos territorios. Y casi en cada una de las etapas, la etapa de la influencia del marxismo, del nacionalismo, de los más recientes estudios subalternos, de la interdisciplinariedad, en los estudios recientes, en todos podemos encontrar similitudes, semejanzas, aunque también, desde luego, diferencias. Lo que quiero subrayar es que la lectura de este libro estimula este tipo de estudios comparativos, tanto sobre las rebeliones como sobre los procesos de conquista y colonización, y también sobre la manera en que los historiadores han tratado de acercarse a estos temas. Los distintos paradigmas historiográficos también pueden encontrar similitudes útiles en la manera en que se les aborda por ejemplo, auge que tuvieron el rescate de las fuentes orales en México en los años 70 y 80 sobre los veteranos de la Revolución, la forma en que se acercaron a estas fuentes. También me despertó inmediatamente que leía esto, semejanzas con lo que ocurrió al estudiar la rebelión de los tanzanos. En fin, no quisiera alargarme en esto. Quiero concluir agradeciendo al autor por ofrecernos esta obra tan interesante, tan sugerente, tan novedosa, particularmente para gentes como yo,
que me despertó una enorme curiosidad y después un gran interés, y que después me motivó a intentar seguir profundizando sobre algunos de los temas que creo que aquí están presentes y que son una invitación a la lectura, pero también una invitación a la investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ávila. Ahora tenemos a Romana Falcón. Ella obtuvo su doctorado en Ciencia Política en St. Anthony's College de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es profesora investigadora del Colegio de México y ha impartido cursos en la Universidad de Stanford en California y en el Instituto Ortega y Gasset en España. Entre otras distinciones, la Academia de la Investigación Científica le otorgó el Premio de la Investigación Científica en Ciencias Sociales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha contribuido con numerosos libros, capítulos y artículos al conocimiento de México desde el siglo XIX hasta el presente y ha dirigido tesis doctorales, varias de las cuales han recibido premios. Se ha especializado en historia social y del poder, resistencias y rebeliones campesinas e indígenas, liberalismo agrario, jefaturas políticas, cacicazgos, resistencias, conformación del Estado Nacional, reforma agraria, así como relaciones entre españoles y mexicanos. Acaba de publicar un libro, El jefe político, un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856 a 1911, coeditado por el Colegio de México, el Colegio de Michoacán y Ciesas. Entre sus libros más importantes destacan Las rasgaduras de la descolonización, españoles y mexicanos a mediados del siglo XIX, del Colegio de México en 1986, y Revolución y Caciquismo, San Luis Potosí, 1910 a 1938, también publicado por el Colegio de México en 1984. Muchas gracias, Romana Falcón. Muchas gracias. Gracias de la presentación, gracias a todos por su presencia y muchísimas gracias a Arturo Saavedra por la invitación. Me encontré a Felipe a la entrada y los dos decíamos, bueno, si no es por la presentación que nos invitaron, la verdad que uno vive, ya saben, en el mundo académico con el agua hasta aquí, no tiene uno tiempo de nada más que su tema y es una cosa terrible porque cada vez sabe uno más de menos, ¿no? Nunca se da el tiempo de abrirse a otros temas. Para mí fue la oportunidad de leer con cuidado el libro del cual no sabía yo absolutamente nada, estoy como Felipe, desde México y desde América Latina lo veo, pero de la rebelión Maji Maji no sabía nada y me ilustró mucho, me permitió no solo conocer la rebelión, sino, como decía Felipe, establecer muchos puntos de contacto entre lo que se ha estudiado en México y lo que se ha estudiado para África. En suma, me permitió salir de mi zonita de confort de las resistencias y rebeliones en México y América Latina y me lanzó a un tema para mí absolutamente novedoso. Mi misión aquí es pues yo creo que no convencerlos, porque ya después de lo que se ha dicho probablemente ya están convencidos, pero abonar en esta idea de que el libro que nos presenta aquí Arturo es realmente de excelente confección, es un libro inteligente, de muy buena pluma, que se agradece, porque hay otras veces es como pesadísimo las lecturas de los libros, en este es casi podría uno decir, pero a lo mejor suena muy femenino, es una lectura muy deliciosa la del libro, realmente con mucha facilidad, se queda uno interesado en continuar con el libro. Muchas de las cosas que iba yo a decir ya han sido dichas por Felipe Ávila y por el doctor Giblin, así que trataré de abrevar nada más en 3 puntos.
Uno relativo a la trascendencia, otro relativo a lo que a mí me parece la principal virtud del libro de Arturo, y tercero, lo más enigmático y para mí fascinante, que fue el agua mágica, el Magi, que bueno, me imagino todo el mundo ya sabe aquí, era el agua mágica que le dio el nombre a la rebelión y que fue una fuerza unificadora entre los rebeldes. Con respecto a la trascendencia, bueno, ya se ha dicho aquí por el doctor Gibling que fue una rebelión importantísima, no lo voy a repetir. Más bien quisiera hacer dos reflexiones desde el lado mexicano. Creo que en México y en América Latina hemos pasado desde hace ya algunas décadas de estudiar la revolución y la rebelión con mayúsculas a las rebeliones chiquitas, las revueltas, las resistencias menudas y aparentemente intrascendentes. Estamos empezando a estudiar las rebeliones fallidas, que son la mayoría. En cierta forma, hasta uno podría decir, originalmente, bueno, fue fallida la Magi Magi, porque llevó a la destrucción de tierra arrasada de los pueblos. Hubo entre 75,000 y 300,000 muertos de hombres, mujeres, niños. Aquí vienen algunas fotografías entre enternecedoras y escalofriantes de los que han sido detenidos. La mayoría murió ahorcada. Cambió el tipo de colonización africana, se volvió relativamente menos brutal. Se les hacía ir a trabajar sin pago alguno a las plantaciones de algodón, eso cambió. En Alemania mismo tuvo, como ya decía el doctor Gibling, una importancia y después fue el símbolo, el mito unificador de mucho de que permitió la descolonización y los valores de mayor seguridad en sí mismos de los africanos. Entonces fue sumamente trascendente. Sin embargo, yo me pregunto si en África ha habido esta reacción que hemos tenido en México de buscar la rebelión menuda, la pequeña guerra, incluso dentro de las rebeliones, cómo se descomponían en pequeñas otras rebeliones muy diferentes según la región, la etnia, la tribu, el lugar. Y esa búsqueda de lo menudo, incluso de lo intrascendente, fíjese, se dice mucho, es que estas rebeliones eran intrascendentes en el siglo XIX porque iban contra la idea de la historia. La historia era la globalización, la economía capitalista, las plantaciones, la modernización. Y aquellas rebeliones de los pequeños pueblos campesinos que buscaban quedarse como tales, a veces se consideraban intrascendentes porque estaban en contra de esa lógica de la historia. Pero es una manera muy arrogante, ¿verdad? Muy desde el escritorio de ver las cosas. Entonces, me pregunto si, bueno, no, tal vez no para ahorita, en algún momento, si en África se ha seguido hacia ese tipo de historiografía. También me hizo reflexionar que, bueno, por lo menos desde hace 2600 años, desde Aristóteles, las revoluciones y las rebeliones han tenido como estrellita dorada, ¿no? Se les ha visto como algo necesario para mejorar a las economías de un país, el sistema político de un país, la sociedad. El propio Aristóteles le invistió una gran legitimidad a la rebelión y a la revolución, que con la Revolución Francesa llegó al punto culminante. Eso impactó mucho la historiografía de México y América Latina y me pregunto si en África esto fue una visión que vino más bien de la historiografía occidental o si antes también había esa actitud positiva hacia la rebelión y las revoluciones. Bueno, voy a dejar esto de la trascendencia porque en realidad ya creo que todo se ha dicho antes de que yo hablara. Me parece que la principal contribución del libro de Arturo es que nos enseña, como pocos libros, que la verdad histórica, incluso la verdad de la sociología, de la ciencia política, de la antropología, no es algo que está ahí y que si tenemos un buen método y un buen archivo vamos a descubrir. La verdad es
un lugar contencioso en la que cada participante tiene un punto de vista diferente y donde hay una como guerra fría en las interpretaciones, y eso bueno sale clarísimo en el libro de Arturo, de cómo el pasado está vivo y cambiante y la misma rebelión puede verse 180 grados diferente, ¿no? Desde esa visión del principal historiador original, von Gotzen, que era el gobernador de la propia provincia, y que la historia que fue muy importante, la historiografía que él originalmente planteó, ni siquiera se preguntó por qué se habían insurreccionado los africanos, hasta el otro extremo tal vez que era el del mito fundador de Tanganyika y Tanzania y el del materialismo histórico. En ese enorme salto, en ese enorme arcoíris, en ese enorme abanico, la verdad histórica pues es algo dúctil, que depende de las preguntas que nosotros hagamos, que depende de nuestra visión ideológica, que depende de nuestra época, que depende de nuestra corriente historiográfica y filosófica. Entonces, bueno, yo me sorprendí muchísimo en esta visión panorámica de la historiografía, del primer poema épico, Utensi, que se escribió en Suajili en 1912, donde se narra por primera vez el punto de vista africano. Y bueno, a mí me pareció sorpresivísimo que este Utensi estuviera en contra de los rebeldes. Bueno, debe ser por mi ignorancia absoluta de África y de Tanganyika y de Tanzania. El punto es que consideraron a la insurrección como un suceso deleznable y destructivo de la civilización. Y la clave la sigue Arturo un poquito como Sherlock Holmes, buscando quién hizo este poema. Este poema, escrito en Suajili, fue escrito por alguien que era parte de la élite comerciante suajili árabe y que se dedicaban al comercio y hasta cierto punto a la trata de esclavos, y que eso, bueno, evidentemente se había visto muy confrontado durante la rebelión. Entonces, es interesantísimo y me detengo un poquito en la historiografía de, bueno, cuando ya se está liberando de la colonia esta parte del territorio africano y se empieza a dar a los pueblos africanos, a los pueblos colonizados, un papel creativo en su propia historia. Parece muy sencillo, pero es requete complicado. Yo he tratado de hacer eso para el caso mexicano y la verdad ha sido muy difícil e incluso ha sido muy criticado. Ahí el historiador John Ilife fue absolutamente fundamental y rompió con esa metodología de solo ver los archivos escritos, que es en donde desde luego se dependía de la visión europea y colonizada sobre estos pueblos africanos. Entonces, el haber dado enorme legitimidad a las fuentes orales, el haberlo convertido en la piedra de toque de la historiografía postcolonial, fue una metodología novedosa y fundamental para cambiar la historia de Maji-Maji y también la historia, deduzco yo, de el África del Este. Se pasó de los pueblos sin historia a hacer de los pueblos africanos los creadores de su propia historia. Aquí me llamó la atención, y es pregunta tal vez para otro momento, que no se hizo mucho hincapié en la historia subalterna de la India. No sé si en África no ha tenido importancia, aunque sí se cita a Guja ahí, pero bueno, yo pensaría que en México, por ejemplo, que estamos también muy alejados de la India, sí ha tenido más impacto y me llama la atención que en el caso de esta historiografía no se haya tocado demasiado. También me pregunto si este mito en lo que se convirtió la rebelión de Maji-Maji no sirvió, lo veo desde México, como el mito fundador de la Revolución Mexicana, que acabó cubriendo una serie de atracos a la población y de nuevas formas de autoritarismo y de extorsión. Yo
ahora en vacaciones estuve viendo la historiografía visual, fui a San Ildefonso y vi las pinturas de Orozco. Bueno, de veras es fantástica la visión que da Orozco del viejo régimen. Todos los ricos porfiristas son o flacos, 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 o gordos, 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 pero todos son feísimos. Bueno, cualquiera que mira eso, ya no, yo no quiero pertenecer a la aristocracia porfirista. Es decir, es tan negro y blanco. Y al final, en la Revolución Mexicana, el mito acabó sirviendo para legitimar, sobre todo después de la época de Cárdenas, condiciones de nuevo autoritarismo. Me pregunto si en Tanzania el mito Maji Maji o hito, tal vez no mito, no ha servido también para ayudar a conservar posiciones autoritarias. El último punto que quisiera tocar es el del agua mágica, el de el Maji, que es esta agua mágica. Tiene una enorme historia dentro del propio África del Este, y no voy a decir nada novedoso, pero no resistí la tentación de citar aquí la paradoja en la que Ranajit Guha habla de este tipo de visiones religiosas de los rebeldes. En un artículo muy famoso que se llama La prosa de la contrainsurgencia, se pregunta a Guha, bueno, ¿cómo es posible que siempre se ve a los campesinos insurrectos como si no fueran los creadores de la insurrección, como si viniera de fuera, como si se hubieran rebelado por pura hambre, como si no entendieran por qué se habían rebelado, como que no les quedaba claro, se fueron a la bola, como se dice en México en la Revolución Mexicana? Y bueno, él con mucho cuidado ve de dónde viene esto, pues básicamente de los escritos originales sobre las rebeliones. Pero miren, aquí hay un punto que a mí me pareció fascinante. Dice, bueno, nosotros a veces, los estudios subalternos, estamos tratando desde luego de darle la posición creativa a los rebeldes de su propia historia. Y Guha estuvo trabajando sobre una rebelión santal en la India en 1855, que se parece a la Maji Maji. En esta rebelión, cuando van a interrogar a los dos principales líderes un poco antes de que los ahorquen, ellos dicen, ¿por qué se rebelaron? Dije, no, yo no me quise rebelar. Vino mi dios Tankit y me dijo que yo me rebelara. Pero entonces le pregunta a quien está haciendo la investigación, pero ¿qué es lo que ustedes querían? No, yo no quería nada. El Dios se presentó ante mí y me dijo que aquellos muy devotos que nos rebeláramos seríamos inmunes a las balas de los europeos, que es muy, muy parecido al agua mágica. Y entonces la pregunta de Guha es esta: ¿qué hacemos los historiadores educados en Occidente? Y Life, por ejemplo, fue educado en Cambridge. Con esta pieza de información, nosotros lo antropologizamos, entonces decimos, no, hay que buscar las condiciones sociales y económicas que dieron lugar a la rebelión, pero ¿por qué no le damos certeza a lo que estos señores que iban a la horca dijeron? Llegó el dios Tankit y les dijo que se rebelaran. ¿Por qué? Dice Guha, porque nosotros los historiadores hemos hecho un tipo de historia occidentalizada, que ya se secularizó. A ninguno de nosotros nos cabría en la cabeza decir, se rebelaron porque llegó el dios Tankit y les dijo que serían inmunes a las balas rebeldes. Y en México nos pasa igual. ¿Recuerdan la rebelión Chamula en 1869? Allí una joven en Segeljamal, Agustina Cruz, se encontró unas obsidianas. Se las llevó a su casa y las obsidianas hablaban. Las puso en una caja preciosa y se la dio a un sacerdote que no era católico y las guardaron en una iglesia que no era católico. Las autoridades les quitaron las piedras y se las llevaron y ahí empezó la rebelión Chamula. Entonces, ¿qué hace un historiador mexicano cuando dice, fueron las piedras que hablaban? O en Chan, Santa Cruz, fíjense, hay donde es ahora el territorio de Quintana Roo, después de la rebelión de 1848, los rebeldes se van a ese territorio de la selva y encuentran una cruz en un árbol de caoba, que es una cruz parlante.
Y en maya les habla y les dice que se rebelen y que van a acabar con la dinastía y con la presión de los blancos. Y se mantienen rebeldes de 1848 a 1902. Son más de medio siglo de rebeldía. ¿Qué hacemos los historiadores? Es decir, fue la cruz parlante, fue el agua mágica, fue el dios Tancrit, fueron las piedras de obsidiana, y yo creo que ese es el punto último. Me entró tal tentación que me fui a buscar el libro de Ilife, y aquí porque, bueno, yo dije, Arturo no sabe de mi obsesión, entonces aquí debe venir más claro. Pero no venía más claro de lo que Arturo me había dicho. Bueno, aquí ya se me hace muy pesado que les lea yo el asunto, pero aquí claramente se ve que Ilife con mucha cortesía explica la enorme importancia del agua mágica y cómo ésta permitió unir a diferentes etnias y tribus y pueblos. Y después, cuando en efecto las balas sí mataban a los rebeldes, como sucedió pues también en la India, no en México, fíjese, para los historiadores mexicanos es más duro, porque ahí sí hubo hasta enorme descontento entre los rebeldes cuando vieron que no servía el agua mágica. Pero cuando se viene un poco abajo esta visión del agua mágica, empieza a desintegrarse también la unión y fue un factor muy importante del fin de la rebelión Maji-Maji. Bueno, yo voy a concluir aquí. Creo que el libro es realmente muy sugestivo, muy inteligente y muy bien armado. Creo que el libro nos permite, la principal virtud del libro es que nos permite ver cómo los analistas sociales podemos influir tanto sobre nuestra materia de estudio, y depende del método, de la pregunta, del concepto que usemos, que vamos para un lado o para el otro. La verdad histórica no existe. La verdad histórica la construimos. Tenemos el poder de nombrar o de olvidar a tal hecho, tal persona. Tenemos el poder de alabar o denostar, de poner el verbo y el adjetivo adecuado u otro. Y creo que esta es la virtud del libro de Arturo. No nos dice exactamente qué pasó con la rebelión, nos da muchas preguntas, muchas pistas para esta y para muchas otras rebeliones, y es un libro vivo, es decir, no nos abre más preguntas que lo que nos da respuestas. Les invito muchísimo a leerlo, realmente es un libro muy encantador, es un libro que se sigue antojando leer y saber más después de haberlo leído. Muchas gracias. Muchas gracias, la doctora Romana Falcón. Ahora, por último, tenemos al doctor Aaron Rosenberg. Él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Ahí enseña literatura africana y supervisa el programa de lengua suajili. Tiene publicaciones sobre canción y literatura africanas en revistas nacionales y extranjeras, que incluyen Research in African Literatures, Journal of African Cultural Studies, the Journal of the African Literature Association y Estudios de Asia y África. Su libro Eastern African Popular Songs, A Verbal Art in States of Transformation lo publicó Africa World Press en 2011 y el Colegio de México con el título Canciones Populares y Literatura de África Oriental, Vínculos Artísticos e Identitarios. Lo publicó en 2013. Un segundo manuscrito, Leaving My Parents' Homestead, Verbal Art Performing Gender in Tanzania and Beyond, se encuentra actualmente en proceso de dictamen. Está preparando un nuevo volumen con el título The Face of Infinity, Popular Representations of Death in Africa and Mexico, en el que analiza las relaciones de hipertextualidad inherente
inherentes entre las representaciones de la muerte en el arte verbal, visual y plástico de México y África, así como sus implicaciones para la filosofía orgánica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Aaron Rosenberg. Gracias, Gilberto. Bueno, gracias a todos ustedes por esperar hasta el final. Siempre me ponen ahí. Bueno, les tengo que confesar que cuando empecé a leer el libro de Arturo pensé que iba a poder hablar de 2, 3 asuntos, y cuando terminé leyendo hace unas horas salí con 13 asuntos. Voy a intentar hablar rápido para terminar a tiempo y para darnos tiempo para brindar al autor y tomar un poco de vino y disfrutar, como se debe hacer siempre aquí en México y también en Tanzania. Bueno, antes de empezar, podía hacerse visto como un poco tradicional, pero quiero felicitar a la mamá de Arturo, que no está aquí presente, pero bueno, la expresión en castellano me parece bueno, sublime, que una mujer que ha dado luz a un hombre que ha dedicado su vida a tantos trabajos bueno, honrables y realmente que aportan algo importante al estudio de África. También quiero, quiero felicitar a Arturo también como mi amigo y colega por este trabajo. Es un libro que realmente me gustó muchísimo leer, aunque no estuve seguro cuando empecé, porque es un tipo de cosa que nunca había leído antes. Eso es lo que Arturo dice en el título, es un análisis historiográfico, y yo no sabía qué diablos era esto antes de empezar a leer. Me parece que es la historia de la historia, y yo pensé, eso podía ser esto o podía ser la otra, pero era esto. Era bastante interesante, fascinante realmente el tema. La única cosa que a mí quería saber realmente, y él sabe y no nos puede decir, o no quiere decirnos en el libro, es qué dicen los historiadores mismos acerca de sus trabajos. Y probablemente no quería meterse en broncas con ellos y todo lo demás, pero eso es otro aspecto que a mí me fascina. ¿Qué pensaban ellos y qué van a pensar cuando leen esto después? Porque eso también ahora forma parte de la historiografía de este evento y de todas las versiones de este evento que han salido. Bueno, entonces para mí eso es uno de los valores intrínsecos del libro. Bueno, como todos ustedes probablemente saben, nada más lo quiero mencionar, Arturo maneja en este libro y en su vida personal diario el castellano, el inglés, también el kiswahili, y únicamente se da por vencido cuando llega al alemán en el libro y no se mete tanto en el análisis de los textos en alemán. Pero quién sabe, en 5 años, si se va a vivir en Berlín por un rato, entonces va a meterse en esto también. Bueno, antes de empezar lo que yo diría es la segunda sección de mis comentarios, quiero citar a un dicho, un proverbio swahili. En swahili se dice, Kila mwamba ngoma huvutia kwake. Eso es decir en español que cada fabricante del tambor jala la piel por su propio lado. Y yo no soy excepción a esta regla. Entonces, muchas de las cosas que yo voy a decir son puramente mis gustos perversos que quiero que Arturo pone en el siguiente libro porque eso es lo que yo quiero leer y no tengo la capacidad por hacerlo. Me gustó bastante el esfuerzo que él gasta en el libro por incluir y mostrar la relevancia de otras fuentes. Eso es lo que James mencionó hace un rato, que habla de la literatura, habla de obras teatrales, habla de la canción. Y bueno, empieza con referencia a este poema épico, Utenzi wa vita vya Maji Maji. Y a mí me parece una decisión bastante sabia. También la manera en que Arturo utiliza el texto y muestra un entendimiento profundo de la capacidad de obras literarias
por presentar versiones particulares, incluso personales, de los acontecimientos históricos. Se manifiesta, yo quisiera argumentar, como resultado de las calidades de la creatividad verbal, actuando como lo que Gayatri Spivak llama textos sociales. Es decir, que estas creaciones verbales, que muchas veces se encuentran en forma escrita, tienen sus papeles activos e incluso radicalmente agresivos, por lo que Arturo nos ha demostrado, en la constitución del pensamiento en cualquier sociedad. También me parece sumamente relevante el uso de la obra teatral Kinjekitile. Kinjekitile era una de las figuras más importantes en los primeros años de la rebelión y dio toda la institución del agua como parte de las acciones marciales de la gente. Se describe también en el texto de Arturo y también en este texto de Ebrahim Hussein, que se ha vuelto un texto canónico en no solamente las escuelas secundarias en Tanzania, pero también en los estudios de literatura de esta parte del mundo. No obstante, a mí me parece curioso el hecho de que Arturo no menciona la actitud que Hussein mismo expresa en relación a la historicidad de esta obra, es decir, su obra teatral Kinjekitile. Él mismo la mencionó porque Hussein mismo en la introducción del guión o de la obra teatral, por lo menos cuando se publicó en Kiswahili, no recuerdo en inglés, advierte al lector que los datos históricos no eran su primera preocupación cuando escribió Kinjekitile. Yo creo que lo más probable es que Arturo nada más no tenía espacio para poner todo esto ahí en el texto, pero a mí me parece interesante que, de hecho, Hussein rechaza la idea de que la obra es en primer lugar una obra histórica. En cambio, propone él que la representación exacta de los hechos históricos, para él no se debe considerar el objetivo más importante en el escenario. De hecho, dice que eso sería una forma de cadena o limitación para él, de que no podía expresarse lo que quería expresar. De hecho, el mismo Kinjekitile, a terminar la obra, cuando está a punto de ahogarse, literalmente, o matarse ser matado por los alemanes, dice que la palabra sale de la boca del hombre y después el hombre no puede controlar la misma palabra, un poco como Jesús, ¿no? Diciendo que lo que te contamina es la palabra saliendo de la boca, no lo que se mete en el cuerpo. Pero bueno, ese es otro asunto que Arturo puede tratar en otro libro. Siguiendo el mismo énfasis en mis intereses personales, que mencioné anteriormente, y consciente del hecho que Arturo no pudo incluir todo en el libro, me hubiera gustado ver mucho más en cuanto a una comparación de las trayectorias distintas de las rebeliones de Maji Maji en Tanzania y la de Mau Mau en la colonia vecina de lo que es ahora el país de Kenia. Yo sé que eso sí es otro tomo, por lo menos, o 2 o 3 libros, pero aunque Arturo menciona el estudio de Capesi y Knight acerca de la gente Sioux y la rebelión Maji Maji, creo que un análisis de las diferencias entre los Mau Mau y los Maji Maji y la manera en que sus respectivas sociedades se han acercado a estos acontecimientos nos brindarían mucha información relevante acerca de la naturaleza de la política y sociedad en estos dos países. Bueno, hemos estado hablando de qué tan bonito es el libro y qué bien escrito, entonces para ilustrar lo que quiero hablar me gustaría leer nada más un párrafo del libro que se encuentra en la página 196, y cuando todos ustedes compran sus copias del libro, entonces pueden leer lo que está escrito ahí. Nada más permíteme un momento para leer lo que está escrito ahí. Aquí Arturo está hablando de lo que pasa con el mito nacional de Maji Maji después de la independencia en Tanzania, y dice: una vez adquirida la independencia de Tanzania, se dejó paulatinamente de insistir en los elementos negativos de la rebelión Maji Maji. Nyerere, a medida que reafirmaba su postura nacionalista, mencionaba cada vez más los vínculos entre la Maji Maji y los postulados de su partido, ahora en el poder,
que las diferencias existentes entre ambos. Lo que quiero enfatizar es que lo que pasó en Kenia con el Mau Mau después de la independencia es algo muy distinto, sino opuesto a esto. Y sería interesante para mí, para después robar todas las ideas de Arturo, ver por qué pasó esto. Era usando un análisis marxista, era por el hecho de que Kenia se fue por una trayectoria capitalista ya de una vez, o por el hecho de que Jomo Kenyatta nada más quería meterlos a todos para consolidar su poder o lo que sea. No quiero meter palabras en su boca porque, de nuevo, quiero sacar las palabras después para usarlas. Pero eso también me hubiera interesado mucho ver en esto. Bueno, pasando a unas cosas que creo que, de hecho, tienen más que ver con la edición del libro que con lo que escribió Arturo, y que posiblemente se pueden cambiar en otra impresión. Los mapas eran dificilísimos de leer. El mapa colonial de Van Goetsen, no sé si se puede poner en color o poner algo, un tríptico o algo así, porque el mapa era, literalmente estuve ahí con la lupa para intentar ver lo que estaba ahí. También el mapa de Tanzania tiene mucha información y es difícil leer. Y los alemanes, como escribieron durante el periodo colonial con sus letras raras góticas y todo lo demás, también era un poco difícil leer. Y no sé si eso se puede cambiar en la siguiente impresión, que después de que ustedes compran todas las copias, va a salir. Así que, bueno, la otra cosa, la fotografía. En muchos casos yo no sabía, a lo mejor me pasé a algún lugar en donde se encuentra dónde sale la fotografía colonial, pero yo no sabía de dónde salían la mayoría de las imágenes y quería saber. Y la otra cosa que me gustaría ver en el siguiente libro, el año que viene, es un análisis del concepto de la etnicidad, porque se da como obvio en el libro qué significa una kabila. Kabila es la palabra que se utiliza en el este de África, que es básicamente igual al kabil en árabe, que es básicamente igual al tribu, aunque nadie usa tribu ahora, pero me gustaría entender más acerca de las formas de asociación que se crearan y que cambiaran en este periodo en Tanzania, porque no era simplemente, por lo que yo tengo entendido, un movimiento desde ser miembro de una aldea en un tribu, entre comillas, a ser un tanzano. Hay todo un proceso más largo, y gente como Theo Ranger, que también está citado aquí en su famosísimo ensayo The Invention of Tradition in Colonial Africa, habla de todos estos procedimientos. Entonces, te doy este trabajo también. Yo creo que tu espalda se va a romper, pero ni modo. Bueno, una de las cosas que me gusta mucho, aunque la profesora Falcón dijo que tal vez las teorías de subalternidad y cosas así se pueden incluir mucho, yo te confieso que me gustó mucho el hecho de que no había mucha teoría. Bueno, yo he leído todo esto. De hecho, la misma semana pasada tenía que hablar de Spivak y Can the Subaltern Speak y todo lo demás, pero la manera en que el libro se hace mucho más accesible, en parte, es el hecho de que Arturo no nos está sacando el cerebro a cada rato con algo pesado, sea de India o Nueva York o lo que sea. A mí me gustó mucho, de hecho, y el hecho de que él hace interrogaciones fuertes de todas las formulaciones teóricas que hay. Si es marxismo, habla de los problemas con el análisis marxista, de que pocas veces, cuando se pone dogmática, en pocos casos puede sacar realmente información valiosa. Bueno, por haber dicho todo esto, ahora realmente no me queda más que felicitarte, Arturo, por un trabajo que a mí me parece realmente excelente. También me alegra mucho, a lo largo de 6 años que te he conocido en persona, la dedicación
das a sus trabajos, y es obvio que eso es algo que a lo cual dedicaste mucho tiempo y energía, y noches no tocando la guitarra, pero en vez de esto estando ahí leyendo cosas y escribiendo. Y por qué no decirlo abiertamente, yo creo que Arturo ha mostrado en este libro un amor intelectual a sus temas, a la capacidad de realmente invertirse no solamente intelectualmente, pero emocionalmente en lo que hace. Bueno, y lo ha mostrado por décadas, y imagino que Mungu akipenda, como se dice en Swahili, si Dios quiere, va a seguir haciéndolo por muchas décadas de más. Bueno, gracias, Arturo. Gracias, doctor Rosenberg. Le vamos a dar la palabra al autor porque yo creo que todos queremos escucharlo a él también. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Me siento muy honrado. También la verdad, pues, no puedo ocultar que estoy muy emocionado por lo que he escuchado aquí, porque bueno, evidentemente, y esto se lo venía comentando en estos días al doctor Giblin, desafortunadamente pues él no entiende español, pero ya habrá el momento en que le haga un resumen de todo lo que se dijo aquí. Y también I appreciate a lot your patience for being 30 minutes or 1 hour listening a language that you don't understand, but I know that in the future, hopefully, you will come again to Mexico and you will learn more Spanish. And you will enjoy our language as well as you enjoy Swahili and English. La cuestión es de que en realidad, bueno, a todos les tengo que agradecer mucho. Yo sé que el protocolo o lo que se espera siempre de la presentación de un libro es pues apoyar al libro, que también en muchos sentidos se espera. Y también me gusta aquellos puntos que se podrían pensar que habría que haber mejorado. Yo le agradezco mucho a Aaron estas observaciones, porque sí es cierto, el tema de los mapas, pues ahora que lo estoy pensando, tuvo que ver con una cuestión de una logística. Aquí está el doctor Conde, que es no tanto el culpable. Parece ser que hubo una época en publicaciones que nos exigían ciertos tipos de formatos en las ilustraciones, y eso él lo sabe, que me complicó un poco el tema de los mapas, voy a ser sincero, aunque el tema de las fotos y otro tipo de información incluida, pues sí se pudo poner. Evidentemente hay puntos en este tipo de publicaciones que siempre se pueden mejorar, y en ese sentido también me parece positivo que se haga la observación de aquellos puntos que pudieron haberse ajustado más, ¿no? Y en este sentido, pues quiero un poco comentar de alguna manera cada una de las cosas que se han dicho aquí. Obviamente, pues, el doctor Giblin muy generosamente pues nos ha puesto un poco en la idea de por qué es importante la rebelión, y quizás ya no serviría de mucho hablar más del tema, salvo el hecho de que de alguna manera esta rebelión Maji-Maji sí es un campo, y puede seguir siendo un campo de investigación muy interesante para lo que es la disciplina histórica. Debo de decir que evidentemente es un trabajo hecho por alguien de formación de historia, alguien que le gusta la historiografía. A mí me parece que es que para ser un buen historiador, pues la historiografía pues es como que el ejercicio, ¿no? Y porque después de todo siempre uno tiene que hacer historiografía en algún momento. Y el profesor Rosenberg me halaga ver que siendo especialista en temas de cultura popular y de literatura comparada y de hipertextualidad, da con el clavo. En realidad es una historia de la historia. O sea, la historiografía, como yo la concibo, sabemos que puede tener aplicaciones epistemológicas, o que puede ser una filosofía de la historia, o que se puede, digamos, manejar de muchas maneras. Pero al final del día, la historiografía es ver cómo se ha escrito la historia a través del tiempo. Y en el caso de la Maji-Maji, y lo mencionó Felipe, y le agradezco mucho su opinión, decir que es un buen resumen, la idea es ver cómo puedes tú explicar un hecho histórico a través de varios enfoques, varias perspectivas. Y así como sucede en el cine y así como sucede en la literatura misma, lo que se habla en el interior de un trabajo histórico no solamente habla del hecho histórico en sí, sino del momento en el que se escribe. Es decir,
Los alemanes, sobre todo Adolf Graf von Gossen, el gobernador alemán, escribe desde su perspectiva de administrador colonial, de europeo del siglo XIX, principios del XX, que tiene esa visión de que Europa es el centro de la cultura y de que todos los demás son salvajes. Entonces una rebelión no se puede explicar más que por salvajismo y supersticiones, son supersticiosos, son gente que no puede levantarse, o sea, no responden a injusticias, responden a supersticiones. Y los británicos pues siguen un poco la línea, pero le echan la culpa a los alemanes. Bueno, hay que recordar este hecho histórico. Al principio es una colonia alemana, pero después de la Primera Guerra Mundial se vuelve una colonia británica, y los británicos dicen, pues se les pasó la mano a los alemanes, entonces pues por eso se rebelaron, ¿no? Pero en realidad el colonialismo pues no es malo, ¿no? O sea, pues los vamos a educar, los vamos a civilizar, y pues no pasa nada. Y ya es hasta el periodo de las independencias, precisamente, y lo mencionó el doctor Giblin, que cuando ya se le da otro enfoque, porque claro, desde el punto de vista académico ya hay posibilidad de manejar otros enfoques, pero también hay lo que se ha mencionado, hay la necesidad en los nuevos estados africanos en general, eso no es solamente el caso de Tanzania, de crear un nacionalismo, es decir, son nuevas naciones que se forman al vapor. También es triste decirlo por la descolonización que se da, es decir, nosotros con todos nuestros problemas de identidad, las naciones latinoamericanas, tenemos pues 400, 500 años de estarnos peleando con nuestros temas de identidad, pero de alguna forma pues hablamos español la mayoría de los pueblos, sin demeritar que existen todavía comunidades indígenas que tienen sus propias lenguas, pero en principio pues hay una mayoritaria nación mestiza que habla una lengua y comparte ciertos valores. África fue colonizada y descolonizada en menos de 100 años. Los colonizadores no tenían, bueno, en el caso francés un poco más la idea de culturizarlos, pero esa no era la intención, ni de educarlos, ni de cambiarles la vida para modernizarlos, era la explotación ante todo, la materia, el objetivo principal. Entonces, la Maji-Maji se vuelve pues una necesidad para crear valores nacionales. Es decir, por eso el tema de Ibrahim Hussein, y tiene razón Aaron, es decir, en realidad para Hussein no es una prioridad la rigurosidad histórica, efectivamente lo dice al principio, y yo creo que bueno, en el caso de mi análisis, a mí me interesaba mencionarlo porque Maji-Maji se convierte en uno de los grandes temas históricos del gobierno de Julius Nyerere de Luyamá. Pero bueno, lo importante es que el libro trata de cubrir inclusive el periodo más reciente de historiografía, que ya nos muestra esta riqueza de las posibilidades de enfoques de la historiografía actual que está trabajando África, porque lo fascinante de estudiar África como historiadores es la posibilidad de aplicaciones y la posibilidad de aplicar discursos que vienen de otras disciplinas. También otra cosa que me parece interesante mencionar, pues sí le agradezco mucho a Felipe, es cierto, la colonización europea en África tuvo muchas similitudes en cuanto a que se están invadiendo y se están destruyendo culturas, se están confrontando culturas, y la reacción africana tuvo mucho que ver como que hubo en los pueblos mesoamericanos y americanos con los europeos siglos atrás. Hay similitudes. Lo que estabas hablando de los chamulas yo no lo sabía, y es muy interesante porque es muy parecido al tema del agua mágica. Entonces es interesante porque de alguna forma la Maji-Maji representa el utilizar una racionalidad local contra una nueva situación que no se conocía, o que no se esperaba. Es decir, llegar a pueblos con unas características que no tenían en su principio registrado. Eso es de alguna forma lo que demuestra esta rebelión, ¿no? Y bueno, para los que son historiadores, pues yo creo que les va a servir. Yo sí tengo mucha seguridad y agradezco nuevamente lo que han dicho positivo, de que para cualquier historiador le puede ser muy útil, puede entender muchos de los problemas para estudiar África, pero también puede ver que la historiografía de África es un campo muy rico de análisis. Brevemente mencionar lo de los Subaltern Studies. Yo no soy muy fan de los Subaltern Studies y a lo mejor es un poco mi culpa, aunque el último capítulo que habla de las últimas, incluso menciona investigaciones del doctor Giblin, de Jamie Monson, de Michelle Lloyd, o sea, gente que están trabajando, que ellos sí de alguna forma toman más en cuenta un poco ciertas ideas tomadas de los Subaltern Studies. Yo soy un poquito, digamos, nunca me emociono mucho, porque el gran problema que tienen los Subaltern Studies, en my humble opinion, es que
pues están muy hechos en el modelo de la colonización india. Y cuando se quieren generalizar, o sea, todos los tipos, la colonización británica en India tiene ciertas características, las reacciones, las consecuencias y los procesos de independencia también. Entonces, metodológicamente te puede servir hasta cierto punto, pero yo creo que ciertas gentes abusaron mucho de los modelos, es decir, es mi humilde opinión. También como que soy un poco enemigo de querer explicar todo demasiado teórico, demasiado metodológico, y no tratar de escribirlo de una forma más sencilla, ¿no? O sea, es decir, quizás de la contribución de los romanos en la historiografía era de que ellos, para ellos lo ubicaban como un arte literario, aunque también puede tener sus problemas. Y digo, y de hecho la visión científica de la historia rechaza eso, ¿no? Pero yo un poco sigo la idea de Goethe, del Fausto, cuando decía que verde, la teoría es gris y verde el árbol de la vida. En alguna, bueno, aunque están tratando el diablo de convencer a los personajes de eso, a lo mejor un académico muy ortodoxo dirá que eso es el diablo lo que lo dice, pero yo sí insisto que pues verde es el árbol de la vida y gris es la teoría. Entonces, siempre ha sido mi estilo de lo que escribo, porque también como que yo creo que la idea es que si uno produce obras históricas, hay obras de investigación excelente, evidentemente, pero que son demasiado áridas, pues lo único que está haciendo uno es como crearse barreras. Yo sé que no es tan fácil pues ponerse a escribir, eso también es cierto, ¿no? Pero bueno, yo trato de hacerlo en ese sentido y yo agradezco mucho la opinión. Y bueno, para no cansarlos, y además porque pues vamos a tener gusto, como ya lo había anunciado aquí mi colega, de que vamos a ofrecer pues un refrigerio para todos ustedes. Desafortunadamente, ahorita, aparte de que la patria está pobre, la distribución de vino sudafricano no es tan fácil, pero de todas formas va a haber vino tinto, no sudafricano en esta ocasión. Espero que para la próxima vez haya, podemos ofrecer, pero vamos a ofrecer vino y bocadillos. Pero antes de eso, bueno, otra vez, muchísimas gracias, Felipe. Hay que decir otra cosa, Felipe, pues sí me vio desesperado, porque en el momento en que estaba armando la mesa, pues como que no me quedaba claro como quién podía estar, lo confieso. Pero hay una sorpresa, Felipe Ávila resultó que fue mi profesor hace muchos años, un excelente profesor de sociología además, lo debo decir. Así que digo, pues fueron como que los reencuentros. Y a todos los demás, Jim, pues asenteni sana, msena shukuru sana. Aaron. Romana, perdón, la emoción me cerró la garganta. También muchas gracias, Romana. Me encantó lo que dijiste, muchísimas gracias.